los que les gusta, desde luego. Es importante destacar que está una muy buena selección de fútbol. Yo vi una parte, ¿no? y, mm, y pues me quedé bastante contento con la selección. Eh, no sé cómo les fue a ustedes, qué tal les pareció, vieron el fútbol, no vieron el fútbol, si es que no vieron, ¿por qué no lo vieron? Cuéntenme. Chicos, ¿alguien por ahí? Yo no lo vi porque estaba viendo películas, la verdad. ¿No te gusta el fútbol? Me gusta jugarlo, pero me aburre verlo. Oh, sí, a mí también me sucede lo mismo. Pero bueno, cuando es la selección, sí, sí trato de verlo. Bueno, ¿y cómo están los chicos que que vinieron a la Bienal? No sé si es que ya pudieron intercambiar algunas palabras o algo, cuál fue su apreciación de la Bienal. Chicos, bueno, creo que hoy no quieren interactuar. Bueno, eso podemos conversarlo para el sábado. Bueno, les comento que me parece que es el día sábado, el día viernes o el día sábado, o el día domingo, y hay que pasar notas. Entonces, bueno, vamos a hacer o vamos a organizar un pequeño trabajito para para, para tener o para presentarlo en la clase, ¿ya? Eso podemos conversarlo más tarde o podemos conversarlo mañana. Lo que sí les pido es que ya se vayan organizando en grupos, por favor, por afinidad, ¿ya? Máximo, sí, máximo grupos de 5 personas, ¿sí? Bueno, ¿les parece si empezamos? Sí, buenas tardes. Sí, Ahora sí, avísenme si es que no estoy compartiendo la pantalla. No vaya a ser como la anterior vez. ¿Sí están viendo mi pantalla? sí se ve, pero se ve negro. Ok. Ahí, Sí, sí se ve. perfecto. Bueno, eh, vamos a... Bueno, y como les había comentado en clases y en la anterior clase, si bien es cierto el Renacimiento fue una época de iluminación que se cambió del teocentrismo al antropocentrismo, pero en definitiva ya lo hemos estudiado bastante, diría yo. Nos ha faltado tiempo, sí, porque fueron 300 años de historia y verlo tal vez en unas 20 horas que hemos tenido clases, 20 o 30 horas que hemos tenido clases, es bastante complicado. Pero en definitiva, lo que nos interesa a nosotros del Renacimiento es básicamente la arquitectura española. ¿Por qué? Porque la arquitectura española, eh, con la conquista de América, nos marca un antes y un después de América. Eh, Cuando vinieron los españoles, empezaron a plasmar sus estilos arquitectónicos, bueno, no solo arquitectónicos, sino literarios, bueno, todo su arte, pictóricos, escultóricos, vinieron a plasmar aquí en la nueva tierra conquistada o en las Américas, como después se le conoció gracias a Américo Vespucio, eh, o al nuevo continente, ¿no? Entonces, como les decía, el, el Renacimiento español se divide en tres subetapas, que el primero fue el Renacimiento de estilo plateresco, el segundo fue el Renacimiento de estilo purista, y el tercero fue el Renacimiento de estilo herreriano, ¿ya? El estilo plateresco es un renacimiento temprano, digamos, en España. Es un renacimiento que combina mucho
al arte gótico con el arte renacentista. El segundo, el estilo purista, es un renacimiento más bien ya que respeta todos los parámetros del renacimiento. Y bueno, y el último, el herreriano, que se dio gracias a Juan de Herrera, em, ya es un estilo que mezcla otros elementos, mezcla otras tipologías, y eso se deriva también en un estilo barroco, que es lo que ya nos interesa o nos va interesando a nosotros, por cuestiones más bien de lo que se plasmó aquí en América. El estilo barroco termina siendo ya, perdón, el estilo herreriano termina siendo un barroco temprano, digamos, ¿sí? Como cuando hablábamos del manierismo, el estilo barroco también, el estilo herreriano, perdón, termina siendo un barroco temprano. Bueno, el primer estilo que vamos a ver es el estilo plateresco. El estilo plateresco fue un estilo arquitectónico caracterizado como el primer renacimiento español o primer renacimiento hispánico. Este se desarrolló a finales del siglo XV más o menos y a inicios del siglo XVI, ¿sí? Más o menos duraría unos, por ahí tal vez unos 80 años más o menos. El término se deriva de la semejanza entre el tipo de decoración muy minuciosa que se utilizaba, empleada en las construcciones de la época, y el trabajo de los plateros, estos que picaban la piedra, que trabajaban con la piedra, ¿sí? Bueno, voy a poner aquí unos marcadorcitos, disculpe. Ya. Entonces, el primer renacimiento de estilo plateresco, ¿cuál fue la característica? ¿Cuáles fueron sus características? Es que se desarrolló a mediados más o menos del siglo XIV, pero se termina ya desarrollando perdón, a mediados del siglo XV, ¿sí? En el reinado de Carlos V, el estilo es ornamental, con profusión decorativa como las obras de los plateros, lo que les indicaba. La mezcla de elementos italianos con otros elementos hispánicos, ¿sí? Esa fue otra característica, la mezcla de elementos italianos con otros hispánicos. Pero básicamente es la mezcla del arte gótico con el arte renacentista. Y ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto se mezcló, arte gótico con arte renacentista. Y desde luego se dio una profusión en la decoración, ¿sí? Aunque no parezca, pero es un arco de punta. Y este es un arco de medio punto, ¿sí? Los ejemplos que les he traído son la puerta de pellejería de la Catedral de Burgos, de Francisco de Colonia, el paraninfo de la Universidad de Alcalá, de Henares, de Pedro Gumiel, la fachada de la Universidad de Salamanca, el Palacio Monterrey de Salamanca de Rodrigo Gil de Ontañón, la Escuela Dorada de la Catedral de Burgos de Diego Siloe, el Colegio de la Santa Cruz de Valladolid y el Palacio Medinaceli de Cogolludo de Lorenzo Vázquez, perdón, y la fachada de la iglesia de Esteban de Salamanca, de Juan de Álava. El plateresco, como les decía, se desarrolló en España durante o duró hasta un primer tercio del siglo XVI. Sus características son la continuidad y la permanencia de las estructuras góticas. Indudablemente el arte del Renacimiento en España se pudo considerar como un estilo de importación italiana. Perdón, el arte del Renacimiento en España se pudo considerar como un estilo de importación italiana.
se inicia en el siglo XVI, por lo que se puede considerar un renacimiento ya tardío. Como les decía, también España era muy hermética con esto de los nuevos estilos. Inicialmente al Renacimiento se lo consideró como un arte hereje, o sea, como un arte que no era de Dios, ¿sí? Entonces no era bien visto por la sociedad. Pero bueno, posteriormente ya se fue introduciendo de mejor manera. La razón principal por la tardanza para que entre el Renacimiento en España fue la fuerte permanencia del arte gótico. O sea, estaba muy marcado el arte gótico dentro de España. Acuérdense que lo que hablábamos de los estilos también del arte gótico, del- de los estilos, se me fueron el nombre, isabelino, del estilo castellano, bueno, tenían algunos estilos del arte gótico, entonces fue muy complicado la introducción del arte renacentista, por así decirlo, ¿no? La arquitectura renacentista en España evolucionó dando lugar, como les decía, a estas tres subestilos o modalidades, que el primero es el plateresco, que se caracteriza por la continuidad, como les decía, de las estructuras góticas, la decoración abundante de estética ya renacentista, conchas, eh, sillas, almohadillas, y elementos arquitectónicos clásicos como los frontones y los entablamentos. Vamos a ver el primer ejemplo, ¿ya? Este es la puerta de pellejería de la Catedral de Burgos, de Francisco de Colonia. Esta se construye en la primera mitad del siglo XVI. Esta puerta de pellejería se abre a un costado del crucero de la Catedral de Burgos, es decir, se abre, esta es la Catedral de Burgos, esta es la Catedral de Burgos y esta es la puerta de pellejería, o sea, no se abre desde la parte principal, digamos, sino se abre a un costado. Eh, junto a esta puerta de pellejería está la escalera dorada, que ya vamos a ver más adelante. Esta escalera dorada lo hace Diego de Siloe y es una escalera que salva más o menos unos 8 metros de desnivel que hay entre el acceso y la puerta, ¿no? Eh, al interior del templo eh, existe mucho arte ya mucho arte, se me fue la palabra, mucho arte mucho arte pero bueno, es arte del Renacimiento, eh, pero teocentrista, existe mucho arte teocentrista, pero también tiene tintes renacentistas. Y bueno, lastimosamente, como en toda obra, algunas cosas ya se fueron derribando, se fueron reconstruyendo, no se fueron conservando, em, pero en tal caso es un gran ejemplo del arte renacentista español, ¿no? Del plateresco. Eh, vamos a ver más de cerca esta puerta de pellejería. El nombre de la puerta de pellejería proviene de los talleres de pellejos que estaban instalados en sus inmediaciones, ¿no? Estos que trabajaban el cuero, eh, por eso es la puerta de pellejería. Si nosotros podemos ver aquí, se utiliza como decorativo un arco de medio punto, estas cornisas, este estilo de frontón o tambor, las columnas, las cabezas de las columnas, sí. Esta
esta puerta de pellejería fue construida por Juan Rodríguez de Fonseca y se trata de una de las primeras obras platerescas existentes en Burgos, donde está situada, y destaca su profusa decoración de grutescos. Ya vamos a ver más adelante lo que son los grutescos. Son estos tallamientos, ¿no? Pero destaca su profusa decoración en grutescos y de motivos a candellieri se llaman, y que tiene forma de retablo, ¿sí? O sea, aquí en la entrada tiene una forma de un retablo. No sé si saben también lo que es un retablo. Un retablo cuando tenemos una iglesia, el retablo es donde el, donde el cura da la misa, digamos, la parte posterior es el retablo, ¿sí? Este tiene forma, la puerta a la entrada tiene forma de un retablo, ¿sí? Bueno, esta es la escalera dorada que les comentaba, que es de la Catedral de Burgos. Esta la hace el arquitecto Diego Siloe. La escalera dorada está situada al fondo de la nave de crucero de la Catedral de Burgos. Como les decía, salva un desnivel bastante importante. Más o menos son unos 8 o 9 metros de aquí hasta acá. Sí, que existe entre la calle, aquí es la calle, acá es la calle y aquí es el ingreso a a la catedral. Eh, Esta escalera es a un ladito nomás de de la otra puerta que acabamos de ver. ¿Sí? Los grutescos, perdón, los grutescos son estos elementos tallados. Vienen del italiano grotesco o grotesco o grota, que es gruta. ¿Sí? Son motivos decorados que se derivan de la decoración de cuevas. Cuando habían cuevas, generalmente las personas de ahí pintaban elementos. Entonces, se derivan de esta pintura en cuevas y le empiezan a llamar grotescos, porque no a todo mundo le gustaba, ¿no? Algo como grotesco en italiano. Eh, y bueno, fueron muy utilizados en el Renacimiento ya tardío. También se ve bastante en el manierismo esto, pero sobre todo se ve bastante en el Renacimiento español. Aunque se divulgaron por toda Europa, no terminaron introduciéndose bastante bien en todo lado, ¿no? En otras partes, como veíamos, por ejemplo, en Alemania, más bien lo que se hacía era personas, se esculpía personas. En cambio, los grutescos tienen elementos como follajes, como guirnaldas, como vasijas, bueno, un poco de figuras humanas, pero eh, en otros lados se hacían como centauros o animales fantásticos, ¿no? Como las quimeras. Pero aquí en España se hacían de esa forma, eran follajes o guirnaldas o personas o vasijas, ¿sí? Entonces, por eso no es que les gusta a todos, ¿no? Porque los animales míticos, ¿no? A veces son bichos o centauros, entonces también lo veían como una herejía esto, ¿sí? Su condición es bastante extravagante. eh, en ese tiempo era tomado como chabacano, como vulgar. eh, entonces ahí es cuando se empieza a extender el uso o el término grotesco o grutescos como sinónimo o adjetivo de grosero, de mal gusto, de irregular, ¿no? Eh,
estos grutescos lo vamos a ver ya de mejor manera en el barroco, que es ya, ahí se llevan a un mayor esplendor estos grutescos, ¿sí? En en el arte gótica se utilizaban yo no sé si es que se utilizaban como grutescos realmente, como elementos tallados, pero acuérdense que se hacían góticos, perdón, en las iglesias góticas o en las catedrales góticas se hacían monstruos como gárgolas o elementos que sacaban las garras. En cambio, en el arte renacentista se empieza a hacer elementos más pegados hacia la naturaleza. Eh, y en el manierismo ya se utilizan también igual se vuelven a utilizar como elementos como monstruos. Y, o sea, se vuelve como que a retomar lo del arte gótico. Sí, bueno. Este es el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares de Pedro Gumiel, que es del primera mitad del siglo XVI. Este paraninfo de la Universidad de Alcalá es una aula magna, es decir, es como un auditorio eh, que fue construido más o menos por 1500, no más, sí, más o menos por 1600 por ahí. eh, y se desarrollaron ahí se desarrollan, perdón, varias o numerosos sesiones solemnes. Por ejemplo, ahí se entrega el Premio Cervantes, que es a la literatura española. Es un edificio de planta regular con una superficie más o menos de unos 500 metros cuadrados. Consta de una doble altura, como podemos ver acá. Consta de una doble altura, eh, cuya forma, cuya forma es bastante regular. Y en la parte superior o en el tumbado tenemos estos elementos como estrellas, ¿no? Estos elementos como estrellas se llaman lacerías, que son unos elementos hexagonales, que se forman elementos hexagonales y estrellas y elementos hexagonales, que es un aspecto muy decorativo y muy propio del plateresco, ¿sí? Hay que entender que en España tuvieron una dominación islámica, una dominación de los marroquíes y los españoles, de más o menos unos 600 años, entonces los españoles les terminan expulsando. Esas guerras les llamaban las guerras de independencia y les terminan expulsando, pero como en todo lado, quedó bastante sembrado su arte, ¿no? Entonces, estos como casetones de hexagonales y de estrella, lacerías se llaman, eran bastante, o se ve bastante también en la, en el arte islámico, ¿no? Sí. Bueno, la Universidad de Alcalá de Henares, de Pedro Gumiel, se construye en la primera mitad del siglo XVI. Esta es una universidad pública, está situada en Madrid, en España. Su campus eh, es un campus bastante grande, bastante antiguo, y en sus elementos tienen bastante arquitectura plateresca, ¿no? O renacentista plateresca. La Universidad de Alcalá de Henares es una universidad bastante reconocida, tiene varios programas de posgrados, varios programas de pregrado, varios doctorados. Ojalá algún día ustedes puedan estudiar en esta universidad. Em,
En esta universidad, como les decía, existen varios edificios históricos. eh, Aquí alguna vez también, bueno, en la universidad tiene sus orígenes, tiene en la época medieval, pero gradualmente también se fue transformando en un arte plateresco. Uh, Esta universidad es bastante conocida por historiografía. eh, es bastante conocida por historiografía. Bueno, me parece que después, más o menos, o no hace mucho, hace unos 40 años más o menos, adopta el nombre de la Universidad Complutense de Madrid, eh, y ostenta bastante prestigio, ¿no? Esta universidad. Ojalá algún día ustedes puedan estudiar en esta universidad. Yo he visto varias publicaciones de la universidad y se ve que es muy buena. Bueno, vamos a ver el colegio. Uy, se fue. Este es el colegio de Santa Cruz de Valladolid, de Lorenzo Vázquez, que también se da en la primera mitad del siglo XIX. El colegio de Santa Cruz de Valladolid, Colegio de la Santa Cruz de Valladolid, se trata de una de las instituciones universitarias más antiguas en España, ¿no? Me parece que es la segunda más antigua de España. Fue fundada por el cardenal Pedro González de Mendoza en época de los Reyes Católicos, es decir, más o menos cuando vino Cristóbal Colón a América. Eh, eh, y igual, posee un edificio bastante histórico, que este se denomina el Palacio de Santa Cruz, este edificio. Y es sede del rectorado, ahí funciona en ese edificio el rectorado. Durante toda la edad moderna, es decir, más o menos entre los siglos XVI hasta el 18, 19, fue un centro de formación de élites políticas, ¿no? Eh, que alojaban a personas de familias muy influyentes para acceder después a la burocracia, ¿no? A la burocracia española, como en España, como aquí, como en todos lados. El colegio de Santa Cruz de Valladolid, bueno, es del mismo colegio, aquí se le ve otra, no sé si, esta es una fachada posterior, esta es una fachada frontal. Espérenme, déjenme borrar todo, borrar todas las entradas. Perdón. Bueno, eh, esta institución decayó con algunas reformas universitarias que se dieron por parte de la familia de los Borbón o de los Borbones, que le quitó bastante capacidad académica, ¿no? Frente al acceso mediante contactos entre unas pocas familias bien situadas en esa época española. Eh, en la década de más o menos 1950, esta universidad o este colegio de la Santa Cruz de Valladolid se refunda o se crea una reforma, digamos, y empieza este edificio a ser eh, alojamiento de la universidad.
Y bueno, ahí también inicialmente esta universidad o el Colegio de la Santa Cruz de Valladolid era dirigido nomás al sexo masculino. Posterior a esta reforma también se empieza a dirigir al sexo femenino y se incluyen varias ramas donde solo se permitía a mujeres, ¿no? Por ejemplo, en la escuela de enfermería. Esta es otra vista del Colegio Santa Cruz de Valladolid. Déjeme ver cómo se borra esto. Déjeme ver si es que saliéndose descartar. Sí, ahí, ya. Bueno, esta es una vista interior del Colegio de la Santa Cruz de Valladolid. Aquí es clarísimo el uso del arte renacentista, ¿no? Con estos arcos de medio punto, tres niveles, como habíamos visto, el primer nivel más alto, el segundo mediano, digamos, y el tercero un poco más corto. Posee este estilo también de las columnas. Bueno, es arte renacentista, ¿no? Bastante. Aquí lo que le hace plateresco es el uso de la piedra. Sí, este colegio de la Santa Cruz de Valladolid fue obra de Lorenzo Vázquez de Segovia y tiene una fachada decorada con sillares, almohadillados, arcos de medio punto, el entablamento y, y los motivos heráldicos, ¿no? Miren aquí, estos son los motivos heráldicos, ¿sí? Es decir, que hacían alusión a un lugar, a una familia o a una familia. Bueno, este es el palacio de Medinaceli en Cogolludo, de Lorenzo de Vázquez, del mismo que construyó la anterior obra. Este palacio albergaba duques, o era un palacio ducal, también es conocido como el Palacio Ducal de Cogolludo. Es un palacio renacentista que se encuentra en la localidad española de Cogolludo. Su construcción comenzó entre los años de 1490, más o menos, eh, y termina no muy después, más o menos por 1495. Y el palacio fue mandado a construirse por la familia Medinaceli, y es el primero que rompe con la anterior tipología, este proto-renacentismo, digamos. Entonces, también se genera el platerismo aquí, concibiéndose como un edificio puramente renacentista, ¿no? Fue encargado por Luis de la Cerda, el primer duque de Medinaceli, y fue diseñado por Lorenzo Vázquez de Segovia. El palacio se encuentra en la plaza del pueblo, dando un carácter muy emblemático a la plaza. El palacio de Cogolludo, su fachada se puede ver los sillares. Estos sillares son esas divisiones y estos almohadillados, ¿no? Que son lo que la piedra sobresale. Pero, sin embargo, se nota bastante de lo gótico, ¿no? Hace una fuerte alusión al gótico. Bueno, aquí vemos desde otra perspectiva más cercana el palacio de Medinaceli de Cogolludo, cómo hace estos elementos heráldicos o esos sellos. Considerado por eruditos como Fernando Checa el primer edificio renacentista en la de la península, no existen datos documentales sobre su fecha de inicio de construcción, aunque el viajero Anthony Lalaing
lo ubica en torno a 1502. Manuel Gómez Moreno apunta a una fecha más temprana, avalada por la información documental, situándolo en 1492 como patrocinio de Luis de la Cerda para residencia del joven matrimonio compuesto por su hija y el gran cardenal. Bueno, en este sentido, este palacio resulta bastante interesante eh, por los elementos utilizados, ¿no? También, por ejemplo, aquí existen estos pequeños grutescos, estos tallados, eh, estos grutescos de la arquitectura española, ¿no? Eh, la profusa simbología que tiene este palacio, en especial evidente de la corona de laurel y los motivos de la portada, digamos, aquí, de la corona de laurel. Sí, eh, eh, y nos hace pensar bastante o nos hace reflexionar sobre obras, por ejemplo, del 480 que tiene, por ejemplo, el Palacio Bolognini en Bolonia. Sí, y esta reinterpretación sobre el Renacimiento. Bueno, y existen en la concepción del edificio un predominio de la horizontalidad, como lo podemos ver aquí. El edificio es horizontal, ¿no? Y destaca también la ausencia de elementos en la planta baja, ¿no? Eh, la escala humana se vuelve diminuta al lado de este palacio. Eh, las, las, las ventanerías son divididas también, como podemos ver aquí, ¿sí? Y el uso de estas cresterías. Algún momento hubo un intento de restauración de este palacio, pero entiendo que hasta el momento no lo han podido hacer. Eh, bueno, vamos a ver la Universidad de Salamanca. Este no tiene un autor, es autor anónimo. Eh, Chicos, ¿quieren hacer una pequeña pausa? Porque yo estoy un poco agripado y quiero ir un ratito al baño. No sé si les parece. No hay problema. Unos 5 minutos hasta para que se tomen un cafecito, ¿ya?
Mil disculpas, chicos, me dio una gripe tenaz y necesitaba irme a limpiar la nariz. Bueno, entonces, como les decía, la fachada de la Universidad de Salamanca es una fachada muy, muy decorada, como lo podemos ver aquí, muy decorada, que recuerda también como un estilo de retablo, ¿no? Como lo habíamos visto en la puerta de pellejería. Y regreso para que podamos ver. Sí, este estilo de retablo, este estilo de retablo. Sí, entonces hace bastante alusión a estos estilos de retablo, también la arquitectura plateresca. Entonces es un elemento fuertemente decorado y que recuerda, como les decía, un estilo de retablo. Tiene varios medallones, como lo pueden ver aquí, escudos y motivos, ¿no? Heráldicos. En el remate tiene una crestería, esto le dicen crestería, en el remate vertical una crestería, que es una decoración imitando un estilo de cresta, ¿no? De cresta. La decoración se dispone de elementos ornamentales que imitan a unos candelabros, como lo podemos ver. Estos como pilares que solo son elementos decorativos, imitan o traten de imitar a unos candelabros. Esto se llama los candelieri o candelabros. Estos solo son elementos decorativos, ¿no? No son elementos ni constructivos ni estructurales, solo son elementos decorativos. Es una simple abstracción, nada más. También aparecen algunos desnudos, ¿no? Aquí, muy típicos del arte renacentista. Y también, bueno, también hay grutescos aquí. Eh, Vamos a ver desde otra perspectiva. Aquí se le puede ver mejor a estos sellos o escudos heráldicos, a la crestería, a los candelieri o estos tipos de candelabros. Sí. Eh, la Universidad de Salamanca es una universidad pública, donde se ubica la mayoría de sus centros, aunque posee también centros educativos en las cercanías, ¿no? No necesariamente en este mismo campus. Eh, y eso es muy típico en Europa. Las universidades, cuando fueron fundadas, no tenían un gran espacio. Entonces, a lo largo del tiempo necesitaban ensancharse, necesitaban hacerse más grandes, pero ya estaban las demás áreas consolidadas. Entonces, empezaron a crear nuevos campus en otros lugares, posiblemente en algunos casos cercanos y otros casos bastante lejanos, eh, 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 bastante lejanos al campus principal. Por ejemplo, la Sorbona de París tiene varios campus, me parece que son como 9 campus, ¿no? Igual, esta Universidad de Salamanca me parece que posee más o menos unos 4 o 5 campus alrededor de Madrid, perdón, en Salamanca. Me parece que esta es la universidad más antigua de toda España, ¿no? Y es una de las más antiguas de Europa. Eh,
Fue fundada, me parece que por el año de 1200 y, y sigue, ¿no? Sigue, y, y sigue, y sigue creando ciencia, ¿no? Vamos a ver otra imagen más o menos para que se pueda ver estos candelieri, las heráldicas, los medallones, ¿sí? Esta es la estatua de Francisco de Vitoria, frente al convento de San Esteban. Este es el convento de San Esteban, ¿no? Uy, qué bruto. Este es el convento de San Esteban. Sí, que fue el promotor o el fundador de la Universidad de Salamanca. Eh, este señor supuso que el Renacimiento iba a llevarse a cabo con un importante grupo de pensadores y empezó a llevarles a la universidad. Principalmente él llevó a teólogos o a pedagogos, o sea, los que enseñaban a enseñar y los que enseñaban teología. Sí, esta es la Universidad de Salamanca, ¿no? Estos son motivos súper, eh, bastante del renacentismo, ¿no? Bastante fuertes del renacentismo. Y como les decía, estos elementos o este tipo de elementos son como un arte islámico, tomando en cuenta que ustedes han escuchado la guerra entre moros y cristianos. Los moros eran los marroquíes y los cristianos eran los españoles. Los moros estuvieron varios años en España, me parece que como 600 años, ¿no? Entonces, tenían ya muy fuerte culturalmente la parte del arte islámico, ¿no? Y bueno, a pesar de todo, esta universidad y con todo el grupo de profesores que tuvo, fue cerrada alguna vez, ¿no? Eh, o mantuvo un número muy bajo, relativamente muy bajo de alumnos. Pero bueno, después otra vez volvió a despuntar y incrementó el número de estudiantes eh, y se da hasta ahora, tiene un fuerte o bastante oferta de maestrías y doctorados. Su fuerte es la Facultad de Derecho y de Medicina, esos son sus fuertes en esta universidad, en la Universidad de Salamanca. Eh, la Facultad de Medicina, bueno, tiene una de las posiciones predominantes en toda España, ¿no? Por el cuerpo estudiantil y el cuerpo de profesores que tiene. Eh, y muchas personas o muchos futuros profesionales escogen esta universidad como para poder estudiar, ¿no? Bueno, esta es la fachada de la iglesia de Esteban de Salamanca, de Juan de Álava. La fachada está compuesta por la portada de la iglesia, digamos, ¿no? Y el pórtico de acceso al convento forma un ángulo recto con ella. Este es el pórtico de acceso al convento. Sí, esta es la fachada. Es bastante descomunal este arco que se forma al ingreso. Y aquí tiene varios elementos tallados. Igual, esta fachada está concebida como un retablo, sí, como un retablo en un arco de medio punto, como un estilo de bóveda en la parte posterior. Eh, Se despliega bastante decoración, abundante decoración de estilo plateresco, como ya lo habíamos visto,
y tiene varios relieves, ¿no? El pórtico principal está compuesto por varios arcos, como lo podemos ver, por arcos de medio punto, ¿no? Que son muy típicos de la arquitectura renacentista, y con esta decoración exuberante, ¿sí? Aquí lo podemos ver de mejor manera, es como un retablo esto, ¿sí? Y su construcción comenzó con el arquitecto Juan de Álava, más o menos por 1520 por ahí. Y luego fue seguida por Martín de Santiago, que era un fray. Y posteriormente ya termina con Rodrigo Gil de Ontañón. Duró más o menos como 100 años la construcción de esta iglesia. Tiene una planta de cruz latina, con una sola nave, y que es un estilo muy gótico, ¿no? Muy del gótico tardío, y es un elemento muy grande, ¿no? Es monumental, digamos, que es también muy del gótico tardío. Eh, bueno, bueno, aquí vamos a ver el Palacio de Monterrey de Salamanca de Rodrigo Gil de Ontañón, del que construyó la anterior iglesia también, que es un edificio en Salamanca, en la ciudad española de Salamanca, del estilo plateresco, se combina el arte gótico con el arte renacentista. Eh, este edificio fue muy admirado, y fue uno de las obras o de las edificaciones arquitectónicas, declarado como monumento histórico en España. Sí, actualmente me parece que es un museo y está abierto a visitas turísticas. Bueno, hemos terminado con la primera, con la primera parte de la arquitectura plateresca. Vamos a continuar con la arquitectura renacentista del estilo purista. Esta arquitectura renacentista, purista o del clasismo renacentista se caracteriza básicamente por el regreso a las formas clásicas, ¿no? Al gusto italianizante, digamos, ¿no? A regresar a esto que era el Renacimiento. Por eso es purismo, porque se retorna a las formas del Renacimiento. Eh, estilo purista es, eh, varía bastante del plateresco, ya que se retoma las formas greco-romanas y renacentistas, ¿no? Y sobre todo en la arquitectura española se desarrolla no en muchos años, o sea, se trata de iniciar su ascenso o a marcar o a retomar a la arquitectura renacentista, pero posteriormente eh, los reyes, eh, los reyes católicos empiezan a ser atraídos por la arquitectura herreriana que se da en el último tercio del siglo XVI, que se identifica con lo hecho por este arquitecto Juan de Herrera. Eh, el, este estilo es muy de transición entre la arquitectura plateresca que acabamos de ver y la arquitectura herreriana, ¿sí? Eh, este estilo gustaba mucho de las monarquías
Y hay que entender que hay muchos arquitectos españoles que se fueron a formar en Italia y empezaron a debatir sobre el estilo plateresco. Y entonces lo que trataban era de regresar al estilo purista o al estilo renacentista, ¿no? A este clásico renacentista. Bueno, entonces el estilo clásico renacentista, ¿cuál fue su característica? Que se da en el segundo tercio del siglo XVI. Se retorna a las formas clásicas y al gusto italianizante. Está centrado en los espacios con sentido unitario. La decoración pasa a un segundo plano y los elementos arquitectónicos clásicos pasan a un primer plano. Los ejemplos son la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares, la misma que ya vimos, es otra fachada. Eh, el Palacio Carlos V de Granada, de Pedro Machuca, la Catedral de Jaén y la Capilla de San Salvador, y el Palacio de las Cadenas de Úbeda, de Andrés de Vandelvira. Otro ejemplo son los patios y escalones del Hospital de la Santa Cruz Alcázar y la Puerta de Bisagra en Toledo de Alonso Covarrubias y la Catedral de Granada de Diego de Siloé. El estilo purista hace un retorno a lo greco-romano o a lo clasicista. Entonces, lo purista se redefine como la interpretación que se da a estos distintos elementos constructivos. Eh, Lógicamente que en el estricto sentido de purismo no es que se llegó a replicar la arquitectura renacentista italiana. Lo que se intentó es hacer eso, o sea, se intentó regresar a este estilo purista, pero lo que se logró es empezar a limpiar las fachadas, empezar a eliminar elementos de las fachadas, por ejemplo, los grutescos o algunos elementos que eran decorativos. Pero desde luego no tuvo mucha acogida porque ya se pasó al estilo herreriano, ¿sí? Que es ya un estilo más bien mucho más, con una decoración más profusa, ¿no? Eh, Entonces, hasta entonces los tratadistas de la época le denominaban formas clasicistas al Renacimiento italiano, mientras que las formas góticas eran denominadas como un modernismo para ellos en ese momento, ¿no? Eh, Esta arquitectura purista trata de hacer alusión al Cinquecento del renacentismo, previo a entrar en su fase manierista, ¿no? O sea, todavía no trataba de entrar en su fase manierista, eh, pero el purismo español trata trata de retornar a estas formas, pero se incluyen elementos como la arquitectura de Castilla y Aragón, ¿no? Eh, Recuerden lo que les decía de esto de la reconquista de España. Entonces, se convivió mucho tiempo con estas formas góticas y renacentistas. Lo que se intentó hacer como un estilo de modernización, ya sea de la Iglesia Católica, ya sea por la Contrarreforma, ya sea lo que haya sido, lo que se intentó hacer es retomar a este estilo renacentista. Se trató de retomar este estilo renacentista del Cinquecento, ¿no? Pero se utilizó o se continuó utilizando los almohadillados, las columnas balastradas, los capiteles, los arcos de medio punto, las pilastras. Se trató de eliminar también los grutescos, o sea,
estos frentes recargados decorativistas del plateresco, y se trató de buscar formas más sencillas, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, la primera es la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares. Esta lo vimos también, pero el estilo plateresco. Aquí en cambio se trata de eliminar estos elementos. Se trata de eliminar los elementos. Uy, sí. A ver, lápiz. Entonces, esta fachada es una de las obras más importantes del Renacimiento español, ¿no? Muestra un esquema de un edificio en 3 niveles, como se los puede ver aquí. Como les decía, con el primer nivel más alto, el segundo mediano, digamos, y el tercero más corto. Eh, el, entonces, vamos a ver también aquí, esta es una imagen más general, ¿no? Como les decía, en 3 niveles se utiliza este frontón, arcos de medio punto, pilastras, estas doble pilastras, arcos de medio punto, estas cresterías, ya no son las cresterías del plateresco, se trata de limitar el uso, ¿no? Entonces, eh, se elimina también, por ejemplo, el uso de la sobredecoración, pero también se utiliza estos elementos en la fachada, tipo estampas, ¿sí? Bueno, los patios y las escaleras del Hospital de la Santa Cruz de Toledo, de Alfonso de Covarrubias, del segundo tercio del siglo XVI. La escalera y el patio del Hospital de Santa Cruz de Toledo, aunque no hay documentos muy precisos de quién contrató a este arquitecto Covarrubias, sí hay referencias de estar vinculado hay referencias de que Covarrubias estaba vinculado al hospital, ¿no? Por el estilo que él utilizaba y por las escaleras del patio. Entonces, son elementos muy renacentistas, muy puristas. Se retoma o se trata de retomar el renacentismo, aunque se utiliza todavía estos tallados. Igual estas columnas tipo dóricas. No sé si vemos aquí este tipo de columnas tipo dóricas. Bueno, esta es la fachada de Alcázar de Toledo, de Alfonso de Covarrubias. La fachada o este castillo, la casa real de Alcázar de Toledo es una fortificación de carácter civil y militar, ubicada en una de las partes más altas de la ciudad española de Toledo. Es una gran edificación, ¿no? Es una edificación gigante que tendrá por ahí unos 50, 60 metros y tiene unas coronas de estilo lucernarios, ¿no? Este nombre de Alcázar, es, es gracias a este dominio de los árabes que estuvieron en España. Alcázar significa fortaleza. Entonces, este palacio tipo romano de Alcázar era una fortaleza. Bueno, vamos a ver la siguiente.
Bueno, la puerta de bisagra de Toledo, de Alfonso Covarrubias, de Covarrubias, está ubicada en Toledo. Es conocida con el título de Nueva, debido a que existía otra puerta en sus inmediaciones de menor tamaño. Su nombre igual viene de, de árabe, del mundo árabe, o perdón, del mundo musulmán, que es la puerta de Sagra, siendo este el único acceso a la ciudad de Toledo. Antes eran muy típicas estas puertas, ¿no? Eran las puertas como de castillo. Sí. Bueno, los trabajos arqueológicos que se dieron en esta de excavación en esta puerta documentan que era una estructura de arquitectura renacentista, ¿no? Como podemos ver los arcos, los lucernarios o linternas, el frontón. Y atrás o posterior a esto había un pequeño patio, ¿sí? Este es otro elemento que es el Palacio de Carlos V de Granada, realizada por Pedro Machuca, que es una construcción renacentista en la colina de Alhambra, en la ciudad de Granada, en la ciudad española de Granada. Actualmente es sede del Museo de Bellas Artes de Granada. La iniciativa para la construcción del palacio fue dada por Carlos V, ¿no? Cuando se casó con la reina o princesa de Isabel de Portugal. Sí, aquí podemos ver el almohadillado muy presente del Renacimiento, del 480, los frontones, los pilares. Sí, es decir, si es que a esta estructura así no le encontramos por ningún lado, ¿no? Elementos góticos, perdón. Estas estructuras, por eso son puristas, o sea, no tienen nada de elementos góticos. Bueno, igual, esta es el Palacio de Carlos V de Granada, de Pedro de Machuca. Igual le vemos columnas o pilastras, arcos de medio punto. Se parece bastante al, al palacio se me fue el anfiteatro Flavio, al Coliseo Romano. Bueno, y esta es la Catedral de Granada, de Diego Siloe. Igual, arquitectura muy renacentista, aunque ya pasa como manierista esto, ¿no? Esta es la Catedral de Granada. Que era un templo católico que es en Granada, es un templo del Renacimiento español que está dedicada al misterio de la encarnación de Jesús. Y como muchas otras catedrales, fue construida sobre ruinas, mezquitas, ¿no? Estas mezquitas que son digamos, el símil o el equivalente a iglesias para los musulmanes. Bueno, este es la Catedral de Granada, igual. Sigue siendo la Catedral de Granada. Esta es la catedral, bueno, es la Catedral de Granada, perdón. Aquí vamos a ver, ya no tiene nada que ver con el gótico. Arcos, completamente arcos de medio punto por todo lado. Sí, por eso es el purismo. Esta es la Catedral de Jaén, de Andrés de Vandelvira.
del segundo tercio del siglo XVI. Hermoso, ¿no? Inicialmente esta catedral fue contemplada como un templo gótico, o fue prevista para ser un templo gótico. Pero durante su construcción o la prolongación de su construcción, o ya que su construcción se prolongó durante varios siglos, se descarta la idea de hacer un templo gótico y se empieza a hacer más bien un templo renacentista. Entonces ahí entra este arquitecto Andrés de Vandelvira, que es uno de los más importantes arquitectos del renacentismo español, y modifica, ¿no? Completamente su fachada. Y está ya muy cercano al barroco esto, sí. Bueno, esta es otra capilla, la capilla de San Salvador de Úbeda, de Andrés igual de Valdelvida. Este es, este está, perdón, este es, forma es una capilla dentro de una universidad, sí. eh, Igual, muy renacentista, ¿no? Arcos de medio punto, frontón, etcétera, etcétera, ya las cosas que ya conocemos. Este es el palacio de las cadenas de Úbeda, de Andrés de Valdelvira, igual, muy renacentista, ¿no? Con los frontones en cada iglesia, los tres niveles, cada nivel más alto que el otro. Igual el palacio de Úbeda, arcos de medio punto. En este palacio, el arquitecto Andrés de Vandelvira se tomó la libertad de plantear el palacio como al estilo de una casa romana, ¿no? Totalmente exento, creando para todo su estructura alrededor como un patio fuerte perdón, un patio fuente en el centro. Este patio combina el mármol blanco y del estilo genovés que había en Génova, en las columnas, con la piedra doradas y blanqueadas, ¿no? Creando una imagen de policromía muy propia del renacentismo del renacentismo de Florencia. Sí. Bueno, chicos, con esto hemos visto todo lo del renacentismo plateresco y purista. El día de mañana vamos a ver el estilo herreriano, que es lo que nos compete. No sé si es que alguien tiene alguna duda o alguna inquietud. No, creo. Bueno, entonces hoy hasta ahí llegaríamos. Les espero mañana a las 6 de la tarde. Sí, por favor. Tengan una Gracias. buena noche.